Hoy en Los Reporteros, el mal del olvido. Famosos o poderosos, nadie escapa a las demencias. Llegan avances médicos que marcan la diferencia entre el cielo y la tierra. Estas son las investigaciones especiales de Los Reporteros. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos en esta emisión de Los Reporteros. El Alzheimer es una enfermedad que cada vez aumenta más en México. Muchas veces se piensa que solo le da a los ancianos y que consiste en olvidar las cosas. Pero en realidad, se trata de un padecimiento que va más allá de perder la memoria. En México, los especialistas hablan de una epidemia en puerta debido al envejecimiento de la población. La Organización Mundial de la Salud considera que el Alzheimer es una bomba de tiempo para los sistemas de salud en los países de América Latina. El Alzheimer no distingue clases sociales, razas o género. Todos los seres humanos tenemos un 10% de probabilidad en desarrollar este padecimiento. Fue el hombre más poderoso del mundo. Fue la mujer que hizo temblar al mundo con solo quitarse un guante. Fue el primer presidente de la España democrática. Fue una mujer que con su carisma y talento llenó las pantallas mexicanas. Si se trata de salvar al Borra, tenemos que apurarnos, fíjese nada más. Comanche, llévenos en su moto, ¿no? Fueron poderosos y famosos, pero eso no los hizo inmunes contra la enfermedad que acabó borrándoles la memoria. Es como la humedad que va entrando en tu casa y hasta que ya es muy evidente, la detectas. Sí. El pancito de ahí de la parroquia y ahora murió. Se le diagnosticó cuando ella tenía 65, 66 años, que muchas veces es imperceptible, ¿no? Y muchas veces no los notas luego, no es como que fuera un dolor constante, que dijeras, me duele el codo, y cuando me duele el codo entonces ya sé. Leonorilda Ochoa lleva 6 años padeciendo Alzheimer. Empezó con pequeños olvidos que fueron considerados como despistes. Por ejemplo, dejar la estufa encendida o faltar a la cita con el dentista. Es como, es que se me olvidó hacer eso. Pues dices, bueno, no hay problema, ¿no? Pero ya después dejar, por ejemplo, el agua calentándose mucho tiempo, ya es cuando dices, caray. Los Beverly de Peralvillo. Qué hermoso rasgo el tuyo, Borras. Venirle a comprar unos zapatos a mi mamá por ser el día de su cumpleaños. La actriz que saltó a la fama en la serie Los Beverly de Peralvillo tuvo su último trabajo en la telenovela Código Postal en el año 2006. Para esa fecha los síntomas ya empezaban a hacer acto de presencia. Después de Rubí hizo Código Postal, sí, y bien, ¿no? Y claro, pues por supuesto, ahí era como, oye, ¿qué onda con Leo? ¿No? O sea, el llamado, etcétera. Ya había como detallitos, ¿no? Te digo, eran muy chiquitos, pero ya empezaron a ver detallitos. Actualmente se encuentra en una residencia para adultos mayores en la zona de Coyoacán.
El deterioro que causa la enfermedad poco a poco ha ido causando estragos en la comediante. Ya casi no camina y los olvidos se han ido recrudeciendo. Estoy tan salado que hasta en la cárcel me empezarían a negar tus parientes. Porque en Canal Clásico ponían Canal Clásico y salía mi mamá, etcétera, ¿no? Y ya antes se veía y la voz se reconocía. Se entretenía. O sea, ella decía, wow. Ay, Borritas, Dios quiera que no vayas a tener tú la suerte de tu papá. Ahora ve lo complicado es que no sabes si se está reconociendo o tal. Le preguntas, ¿te gusta? ¿Estás contenta? Y te dice sí. Significa muchas cosas. Puede ser sí me estoy viendo y sí me reconozco y soy yo. O puede ser sí, me gusta eso que estoy viendo. O puede decir sí porque no hay otra respuesta en este momento. Leonorilda Ochoa es una de las 600,000 personas que en México padecen Alzheimer, una enfermedad que va en aumento debido al envejecimiento de la población mexicana. Los especialistas aseguran que ya se considera un problema de salud pública. En México, más o menos el 15% de personas sobre los 65 años son los que padecen esta enfermedad. Epidemia que está surgiendo, y esto se debe precisamente al número tan elevado que estamos teniendo de adultos mayores, a la inversión de la pirámide poblacional, a esta transición demográfica que se habla, del incremento. Entonces varía, y lo que sí es claro es que a mayor edad, mayor riesgo de padecer enfermedad de Alzheimer. No es sinónimo ser adulto mayor y tener demencia, no es requisito ni indispensable que se dé. Es una enfermedad que decimos que es compleja y que se debe a múltiples factores ambientales y múltiples factores genéticos, y desafortunadamente pues todavía no conocemos cuáles son esos factores hereditarios ni cuáles son esos factores genéticos. La OMS prevé que en los próximos años habrá más ancianos que niños en el mundo. Es por ello que dedicó el Día Mundial de la Salud 2012 al envejecimiento. Tenemos que parar esta epidemia porque las consecuencias para los sistemas públicos de salud pueden ser catastróficos, alertó Mark Wordman, director ejecutivo de la organización Enfermedad de Alzheimer Internacional. Que hoy por hoy pues, es una enfermedad que progresa. Sí tenemos un problema importante de personas que están teniendo esta enfermedad, como otras demencias también. El Alzheimer empieza con pequeños olvidos, las llaves, el portafolios, el automóvil, pero uno de los síntomas más claros puede ser el olvido de los olores cotidianos. ¿Y qué olor detectas ahí? No lo percibo muy bien, pero parece que es canela. ¿Canela? Ok. Una anécdota muy interesante, una persona ya bastante mayor, que tenía cerca de 80 años, le dimos a oler el olor a maíz, el olor del elote, cuando estábamos haciendo la prueba de familiaridades. Y él decía, ese olor, y no lo podía recordar. Ya cuando le dijimos que se trataba de elote, del olor a maíz, nos decía, pero ¿cómo si yo estuve trabajando en campos agrícolas recolectando maíz? Y no lo podía recordar. Eso es una señal. Interesante, ¿no? Para detectar el Alzheimer en sus primeras manifestaciones, investigadores de la UNAM diseñaron un método a través del olfato. Se trata de un test de olores, el cual empezó a estudiarse hace 6 años en el Laboratorio Sensorial número 1 de la Facultad de Medicina. Esta prueba de olores ha encontrado en otras partes del mundo de que los primeros cambios que ocurren son alteraciones en la función olfatoria, porque el problema del Alzheimer es que usted ya no recuerda el olor. La investigación que dirige Rosalinda Guevara, una doctora con reconocimiento internacional, se aplica con los 20 olores más comunes de México, entre ellos los de mandarina, rosas, canela, café y guayaba. Rosa. ¿A rosa? Rosa. Habitualmente necesitan una persona, digamos, adulta, mayor de 65 años, requiere 3 sesiones. Para el caso de las personas que tienen ya principios o empieza a aparecer alteraciones en la memoria, requieren más de 4 sesiones y a veces no la identifican. A pesar de que se les dijo qué olor se trataba, no son capaces de recordar ese olor. El estudio de la UNAM ha permitido identificar los factores de riesgo para desarrollar la enfermedad.
Uno es ser mayor de 65 años, ser mujer y ser de nivel socioeconómico bajo. ¿Por qué? Porque uno, al ser mujer, decimos porque viven más las mujeres. En esta población de alto riesgo, mujeres, sobre todo en zonas rurales, hemos encontrado una mayor incidencia. La prueba se recomienda a los mayores de 65 años y está disponible a toda persona que considere pertinente hacérsela, sobre todo porque sus olvidos están dejando de ser comunes. Mantenerse activos a pesar de la edad es una de las cosas que ayuda a prevenir el desarrollo del Alzheimer. Nosotros recomendamos mucho que la persona, por ejemplo, que ya se jubila, que no se siente, digamos, sin hacer nada, sino al contrario, ¿no? El proceso degenerativo que viven los enfermos de Alzheimer hace que las personas olviden el papel de su vida. Los especialistas recomiendan no minimizar los olvidos que se empiezan a tener al llegar a la tercera edad, ya que un diagnóstico temprano puede ser la diferencia en la calidad de vida que lleve el paciente. Vamos a un corte, pero no se vaya, aún hay más de Los Reporteros. Al regresar del corte, los avances de la ciencia. Llega una vacuna que puede revolucionar los tratamientos para el Alzheimer. Si usted tiene una denuncia o comentario para Los Reporteros, escríbanos a losreporteros@televisa.com.mx o síganos por twitter.com/Los Reporteros. Su opinión es importante para nosotros. Gracias por seguir con nosotros en Los Reporteros. Han pasado 105 años de que se descubrió el Alzheimer y aún se desconoce su origen. La comunidad científica internacional lo ha intentado todo sin resultados efectivos hasta el momento. Pero en el año 2012 las esperanzas son otras. Vacunas y tratamientos que se han empezado a aplicar en humanos con Alzheimer significan un respiro, un bálsamo para quienes padecen esta enfermedad, cuyos estragos van más allá de perder la memoria. La poesía es una de las pasiones de doña Carmen. Leer es una de las actividades con que ejercita su mente. En enero de 2012 le diagnosticaron Alzheimer. ¿Cuántos años tiene usted? Échele. Como, así dice. Como 60. Sí. O menos. Un poquito más. Ah, no tanto, pero no se le notan. No, ¿verdad? 70. No es cierto, Masita. Ah, ¿no es cierto? No. ¿Cuántos? 91, dice. Ah, 90, sí, cierto, sí. Y uno. Pero... 91. Ella empieza a olvidar los nombres y para mí es una llamada de atención. Y nuevamente recurro al doctor Peña para que me oriente, para que le haga algunos exámenes. Y efectivamente, él le diagnosticó una demencia tipo Alzheimer, que para mí fue un golpe muy fuerte. Y es que el Alzheimer es una enfermedad que no tiene cura. Los esfuerzos de la comunidad científica internacional lo han intentado todo. Fármacos, vacunas o terapias. En el año 2000 llegó la gran esperanza, pero 2 años después todo se vino abajo. De hecho, lo que pasó hace ya 13 años, en año 1999, cuando en ratones vieron que una estrategia muy prometedora, que se llama inmunoterapia para la enfermedad de Alzheimer, tuvo resultados muy positivos, prometedores, en año 2000 empiezan ensayos en humanos y en año 2002 ya los cancelaron porque tuvieron efectos secundarios. En ratones todo estaba bien y en humanos 6% de pacientes desarrollaron meningoencefalitis. En 2012 los avances de la ciencia traen nuevas esperanzas. Una vacuna que busca frenar el avance del Alzheimer se ha empezado a probar en seres humanos. Se trata de un protocolo de investigación dirigido a enfermos que empiezan a desarrollar la demencia y que se está aplicando en 80 países, entre ellos México. Si los resultados son tan halagadores como se piensa, definitivamente yo creo que sí tendríamos una revolución en lo que es la terapéutica de las enfermedades demenciales, tipo Alzheimer en especial.
La vacuna contra el Alzheimer que se ha empezado a probar en humanos se aplica una vez al mes. En cada inyección se hace una evaluación para observar la evolución de la enfermedad y si la vacuna está funcionando o no. El ensayo con este protocolo de investigación va a tener un seguimiento de 52 semanas en los pacientes. Sin embargo, los especialistas aclaran que esta vacuna no significa curar el Alzheimer. Tampoco se trata de inmunizar al enfermo, sino de colocar un anticuerpo que detenga el progreso neurodegenerativo y que el paciente pueda llevar una mejor calidad de vida. Es un poquitito aventurado decir si esto ya va a ser la cura. Estas vacunas, del intento principal que se hace es que una de las lesiones del Alzheimer específicamente, que es la placa neurítica o el beta-amiloide, se extraiga a través de la vacunación y que ya no se deposite en el cerebro, con lo cual disminuiría las lesiones a nivel del cerebral, donde se intentaría ver una mejoría clínica. Para conocer si los resultados del estudio fueron positivos o no, habrá que esperar 2 años. Mientras tanto, la comunidad científica sigue investigando nuevos tratamientos. En Colombia se ha empezado a probar un medicamento en personas que aún no padecen Alzheimer, pero que tienen un gran potencial de desarrollar la demencia debido a los antecedentes familiares. Otro estudio realizado en la Universidad Case Western de Ohio descubrió que un fármaco utilizado contra el cáncer de piel ayuda a revertir los efectos del Alzheimer. Ese fármaco se llama Bexaroteno, que fue desarrollado hace más de 10 años y en el año 2000 ya Food and Drug Administration ya lo aprobó para uso humano. Sí, y lo que descubrieron esos investigadores, que ese fármaco lo que hace, activa un receptor nuclear y entonces se produce una proteína que se llama ApoE, se produce mucho más que en condiciones normales y según ellos esa proteína lo que causa es eliminar agregados amiloides patológicos en el cerebro. La prueba de este medicamento hasta el momento solo se ha aplicado en ratones. Puede pasar años y a veces no llegar a la fase clínica porque todo el proceso, una vez que se obtiene la evidencia experimental en animales, hay que estarlo sometiendo a diferentes pruebas. Antes inclusive tendría que pasar a primates y luego a humanos para poder ser empleado en la clínica. Pueden ser muy buenos sí in vitro, pero ya aplicarlo al ser humano puede dar datos diferentes, ¿no? O por lo menos complicaciones que no se tenían en cuenta. No obstante, los resultados del hallazgo han sido sorprendentes por la rapidez en que el cerebro se despeja de las placas de proteína que se forman en los ratones con Alzheimer. Otra investigación refiere que la saliva del pulpo maya, que se encuentra en Campeche, Yucatán, inhibe la formación de la placa beta-amiloide, una de las que se dice es causante del Alzheimer. Este estudio, que se desarrolla en la UNAM, considera que la saliva de este pulpo podría servir para detener el progreso de la enfermedad y para prevenir a quienes no la tienen. Aún habrá que esperar un tiempo para confirmar los resultados de esta investigación. Estas investigaciones representan avances que podrían ayudar a los 36 millones de personas que en el mundo padecen Alzheimer, una cifra que se duplicará en el año 2030. Y es que los fármacos existentes en la actualidad solo coadyuvan temporalmente para que el paciente tenga una mejor calidad de vida. En México, solo son 4 los medicamentos autorizados para enfermos de Alzheimer. Pero además de la edad, los especialistas han detectado que en la última década, los factores de riesgo para desarrollar Alzheimer han aumentado de forma importante. Se ha visto que las alteraciones en el colesterol, en los triglicéridos, la hipertensión, la obesidad y la diabetes, todos o aisladamente van a contribuir a algún tipo de demencia. Si consideramos que en nuestro país, por desgracia, ocupamos los primeros lugares en muchas de esas entidades, vamos a tener un grave problema de salud en las próximas décadas. Se considera que estos indicadores incrementan hasta en 30% la posibilidad de enfermar de Alzheimer. Una investigación en el Instituto Nacional de Psiquiatría ha detectado que la melatonina contribuye a frenar el progreso de esa demencia. La melatonina es una hormona que es secretada por la glándula pineal y lo que nosotros hemos investigado aquí en el laboratorio es lo que hace es estabilizar
la estructura de las neuronas. Lo que hemos visto es que la melatonina estimula esas conexiones, estimula también las uniones entre neurona y neurona que se llaman sinapsis. La investigación refiere que la melatonina repara neuronas, capta radicales libres y sincroniza el ciclo sueño-vigilia, lo que ayuda a que el paciente obtenga una mejor calidad de vida. La melatonina, como tiene varias características, es muy útil para tratar la enfermedad de Alzheimer. No puedo decir que vaya a revertir la enfermedad, pero sí puedo decir que puede detener el progreso de la enfermedad, y yo creo que eso es muy, muy importante. El aumento de casos de Alzheimer en México ha hecho que ya se considere un asunto de salud pública. Todos los días Margarita realiza actividades físicas y ocupacionales como parte de la terapia que busca estimular su cerebro. El propósito es que su Alzheimer avance lo más lento posible. Yo aquí también haciendo cositas. ¿Sí? Sí, más ahorita ya estoy juntando las cosas. A esta altura de los años, sea distracción. Sí. Ya tengo 83 años, entonces pues, esto me ayuda a convivir, a estar presente. Ella ignora que padece el mal del olvido. Junto a otros enfermos, cree que este centro de atención a pacientes con Alzheimer es un club para personas de la tercera edad. Les ayuda mucho porque tienen actividad de todo tipo, desde lo que es la cuestión física, de reactivación física para mantener la movilidad de articulaciones, para mantener el tono muscular, la parte cognitiva. Entonces hablan, conviven con otra gente. No es lo mismo que los tengas en tu casa todo el tiempo ahí solitos, sin tener ninguna actividad en específico. Alejandra lleva 15 años trabajando con pacientes de Alzheimer. Destaca el papel de los cuidadores. Son una pieza fundamental para darles una mejor vida a quienes padecen esa demencia. Una tarea nada fácil, ya que se batalla con los enfermos y con sus familiares. El nuevo cuidador también puede llegar a enfermar. Trastornos mentales como la ansiedad y la depresión se pueden apoderar de ellos debido al desgaste que también sobrellevan, ya que se trata de una atención de 24 horas. El familiar se colapsa, el familiar se cansa, se harta, se enoja, ¿no? Pasa por una serie de sentimientos muy difíciles de manejar para ellos. El Alzheimer es una enfermedad que se agrava paulatinamente. En algunos casos puede derivar en incapacidad total del paciente. Es por eso que el familiar o el cuidador debe desarrollar destrezas de asistencia. La mayoría de ellos no está preparado para prestar los primeros auxilios, menos aún para cuidar pacientes con enfermedades neurodegenerativas. Tomar terapia o reuniones de grupo son algunas de las recomendaciones para el desahogo de las frustraciones, de la desesperación y para saber que no están solos. No solo quien padece Alzheimer es la persona que sufre. La enfermedad arrastra a quienes conviven cotidianamente con los pacientes, causando importantes cambios en la estabilidad familiar. El costo emocional, social y económico al que se enfrentan es enorme. Te sacude y te paraliza, porque de momento, o sea, al principio pues no conoces la enfermedad, no estás familiarizado con ella. Las horas de sueño. Ese es uno de los aspectos a los que se debe prestar mayor atención, aseguran los especialistas. Estos sugieren que se mantenga ocupado al paciente y no lo dejen dormir durante el día. Si es posible, que lo hagan caminar, que se ejercite y se sienta cansado al final del día, para que así puedan dormir mejor, tanto el enfermo como el cuidador. El Alzheimer es uno de los tipos de demencia más comunes, suma 70% de todos los casos. Fue descubierto en 1907 por el neurofisiólogo alemán Alois Alzheimer, quien halló el padecimiento en una enferma de 51 años de edad. Un siglo después, aún se desconoce su origen. Hay muchas cosas que de verdad no se conocen y no se puede decir que hay solo una causa de esa enfermedad. Es una enfermedad multifactorial y entonces eso requiere también acercamientos multifactoriales para el tratamiento.
Es una enfermedad que usualmente se presenta en personas mayores de 65 años. Sin embargo, también puede desarrollarse en personas jóvenes. Generalmente es más grave. Incluso algunos aspectos como enfermedad de Alzheimer de inicio temprano nos habla de un pronóstico más desfavorable, porque es más agresiva la enfermedad, que tiene que ver más con componentes genéticos en muchos de los aspectos, pero que al final de cuentas, alguien que empieza a los 30 años, con 35, con una demencia, pues obviamente el deterioro va a ser mucho más importante porque tiene una reserva física general que le apoya, ¿no? La ausencia de un diagnóstico temprano es un problema mayor. Solo una quinta parte de los casos se detecta de manera precoz. Es difícil detectarlo en sus fases iniciales y muchas veces, por ejemplo, en nuestra población, pues se piensa que si una persona ya es muy grande y empieza con olvidos, eso es normal, que en un anciano es normal que se le olviden las cosas y realmente ni siquiera se consulta al médico por eso, ¿no? Confirmar que se padece Alzheimer requiere de exámenes físicos, psiquiátricos y neurológicos. Sin embargo, la precisión del dictamen es del 90%. Confirmar el Alzheimer solo es posible tras la muerte del paciente. Normalmente para poder hacer una confirmación de un paciente que tuvo Alzheimer, esto es post-mortem, el estudio histopatológico se lleva aproximadamente como de 3 a 4 semanas. Sin embargo, nosotros lo que estamos haciendo con un estudio que realizamos es con un colorante que inmediatamente nos puede dar un panorama general de la presencia o ausencia de estas lesiones. Entender los mecanismos moleculares que alteran las proteínas del cerebro es uno de los objetivos de los investigadores del Banco de Cerebros, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. El método que descubrieron para acelerar la comprobación de los casos de Alzheimer representa un avance para ir entendiendo lo que genera esa demencia. Aquí, por ejemplo, tenemos el hipocampo, ¿sí? Este fragmentito es mucho más pequeño. Ese hipocampo, como si esa persona no hubiese muerto por Alzheimer, ¿cómo tendría que estar? Más grande. Es más grande, más o menos el tamaño, en grosor es más o menos como de 1 centímetro y de longitud es como de 3 centímetros. Todas estas lesiones, todas estas color café, son las neuronas que están dañadas. ¿Sí? Todo lo que ves en azulito, en moradito, esas son células normales, son neuronas y células gliales. Pero las neuronas que realmente están dañadas son estas, color café. Un cerebro que no tenga Alzheimer no debe tener esas manchas café. No, nada, no debe tener nada de eso. La comunidad científica se muestra optimista que algún día habrá un tratamiento para dicha enfermedad, que sería la diferencia entre el cielo y la tierra, dicen los familiares. Enfermar de Alzheimer es el reto de vivir sin recuerdos. Es despertar cada mañana, sin recordar nada de la vida anterior. Hemos visto que el Alzheimer no se reduce únicamente a perder la memoria. Es una enfermedad neurodegenerativa que viene a revolucionar el entorno de quien la padece. El panorama que se prevé alcance el Alzheimer ha hecho que la enfermedad sea ya un tema de salud pública, aunque por el momento aún no se contempla en el cuadro básico de enfermedades. Eso es todo por hoy. Gracias por su compañía. Los esperamos en nuestra próxima emisión.